Shabbat Shalom, que el Eterno nos bendiga a todos. Estamos hoy en este día, otro Shabbat más que el Eterno nos ha permitido llegar un día más de reposo, en el cual nos permite Él dar estos estudios a través de estas redes sociales y compartir su santa palabra. Así como nos dice la Torah a nosotros y los profetas nos enseñan que el Shabbat nos ha dado Él para reposar y para meditar en su palabra, para meditar en su creación y en todo lo que Él nos ha regalado. Es el día que nosotros tenemos para descansar y en este mismo día se aprovecha para aprender de las Sagradas Escrituras, para aprender, para conocerlo más a Él, ya que Él se nos presenta a nosotros a través de la palabra. Nosotros no podemos ver directamente al Padre y ver quién es Él, qué es lo que Él hace y todo eso, pero a través de sus escrituras nos manifiesta a nosotros lo que a Él le favorece, todo lo que a Él quiere que nosotros hagamos. Así que, como todos los Shabbats, nosotros pues compartimos lo que Él nos permite aprender a través de sus Sagradas Escrituras, lo que Él nos permite compartir con todos ustedes para que ustedes también tengan un conocimiento acerca del Todopoderoso, conozcan cuál es la voluntad, conozcan qué es lo que a Él no le gusta que nosotros hagamos, qué cosa es lo que Él le gusta que nosotros hagamos como hijos o como pueblos de el Dios vivo todopoderoso. Entonces, cuando Él sacó a Israel de Egipto, Él tuvo un propósito con su pueblo. Y el propósito de Él fue que todo Israel, el mismo que salió, caminaran y llegaran hacia un destino, llegaran hacia una meta, llegaran hacia el lugar que se les había prometido. Y esta fue la tierra de Canaán. La tierra de Canaán que fue prometida a Abraham, más que nada, a nuestro padre Abraham. Y también a la descendencia del padre Abraham. A estos fueron dadas las promesas y esta promesa fue dada al patriarca Abraham, el cual se le conoce como el padre de la fe. Entonces, caminando por todo el desierto no fue un camino fácil, no fue un recorrido de lujos en cuestiones de que todo lo tenían ahí. Ciertamente tenía que pasar tribulaciones, hambres, ataques, pleitos entre la misma quejilá, entre la misma congregación, entre el mismo pueblo. Y todo eso serviría para que se manifestara lo que había en el corazón del israelita, del ser humano. Entonces, a través de toda esa travesía y todo ese recorrido, aquel que se mantuviera en la fe, aquel que se mantuviera caminando correctamente, aquel que siguiera la obediencia, llegaría a ver la tierra prometida. Y vemos nosotros a través de la Torá, finalizando con el libro de Samuel, de Josué, de que no todos entraron a ese lugar. ¿Por qué? Porque muchos de ellos, la mayoría, más bien por no decir casi todos, murieron en ese recorrido. ¿Por qué? Porque a unos pues no salieron, no agarraron este camino con fe, no comenzaron esta travesía con amor, no comenzaron esta travesía por obediencia, sino por los beneficios, como hay muchos en estos días. Muchas personas no siguen al Eterno por ser una persona fiel, sino que por ser una persona que quiere popularidad, una persona que quiere ser reconocida, una persona que lo sigue por tener un nombre, otra persona porque le gusta que lo alaben los demás. Y estas cosas pasaron también desde un principio. Por eso, cuando vino la hora de muchas pruebas de las cuales ellas pasaron, pues no alcanzaron la meta, no llegaron a recibir esa herencia, no llegaron a recibir ese territorio que estaba rico en frutas, en reverdecimiento, en la tierra que se prohíbe, que se promete como fluidora de leche y miel, o sea, un lugar de riquezas. Y solamente lograron entrar aquellas personas que tuvieron la fe firme y que vieron que aunque se veía imposible vencer lo que ellos tenían en donde ellos tenían que atacar, que pelear, aunque vieron gigantes, aunque vieron estas ciudades fortificadas,
estas ciudades con muchos guerreros y muchas personas más grandes de lo normal, pues estas personas que pudieron entrar tuvieron la fe en el Padre Todopoderoso, en el cual dijeron, sí podemos entrar, sí podemos vencer. ¿Por qué? Porque Dios Todopoderoso, Elohim, Sebaot, el de los ejércitos, está con nosotros. Y podemos entrar y vencer al enemigo, por grande que sea, cualquiera que sea la travesía, cualquiera que sean los ataques en nuestro recorrido, por más que se nos quiera tumbar, por más que se nos quiera bajar para abajo, ponemos la fe en el Todopoderoso y podremos llegar hacia la meta. Ahora nosotros hacia la corona incorruptible. Así que de esto es el tema hoy de este día. Quise dar esta pequeña introducción para nosotros tomar los ejemplos desde el principio. Desde el principio que siempre ha sido así. El hombre siempre, el hombre de fe, el hombre que sirve al Todopoderoso, siempre pasará por un terreno en el cual su fe se tendrá que probar para que se manifieste si verdaderamente cree en el Todopoderoso o cree en sus propias fuerzas. O piensa que por sus propias fuerzas no puede caminar hacia adelante y es vencido en el camino. Así que no caminemos con ese miedo. Dejemos que el Padre Eterno se haga cargo de todo, porque Él es el que está en control de todo, venga lo que venga. Así que vamos a comenzar con la bendición, la oración que nos enseñó nuestro Maestro, Yeshua el Mesías. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu santo nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo, y danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestros pecados, como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden, y no nos permitas caer en tentación, mas líbranos y guárdanos de todo mal. Tuyo es el reino, la gloria y el imperio, por siempre y por toda una eternidad. Amén y amén. Decimos las bendiciones al Padre. Bendito el Eterno que es bendito. Baruch et Adonai Hameborach. Baruch Adonai Hameborach Leolam Baed. Bendito es el Eterno que es bendito por toda una eternidad. Baruch atah Adonai, bendito es Adonai, Eloheinu melech haolam, Dios nuestro, Rey del universo, Asher bahar banu mikol ha'amin, que nos has elegido entre todas las naciones, Venatan lenu et toratot, y nos has dado tu Torah. Bendito eres tu Eterno que da la Torah. Baruch atah Adonai noten ha-Torah. Así que el Eterno es bendito, el cual nos ha dado la vida, nos ha dado la Torah, para que nosotros podamos entender su voluntad, como le decía a un principio. Entonces, cuando nosotros comenzamos con el estudio, empezamos con la Torah siempre. Empezamos con la Torah y si no, terminamos con la Torah, porque de ahí es donde viene la raíz de todo, de la Torah. Así que vamos a tomar un ejemplo y las palabras que nos habla Rab Shaul, Pablo de Tarso, en el libro de la carta a los Filipenses, en el capítulo 3, versículo 8 al 14. Nos dice Rab Shaul, nosotros todos conocemos a Rab Shaul, que era una persona que se esforzaba, que primeramente era una persona que perseguía a los creyentes en Yeshua, que perseguía a la Kehilá, la congregación, lo que de más tarde se le llamó eclesía en griego, y vino a terminar a nosotros como iglesia. Entonces, él mismo, a pesar de todos los problemas que tuvo, vamos a ver qué nos dice en la carta de los Filipenses 3, versículo 8 al 14, la cual nos invita a nosotros a seguir su propio ejemplo. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Él tuvo un arrepentimiento al momento que se le apareció Yeshua. Él aceptó a Yeshua en un momento. Pero él mismo nos dice a nosotros con unas palabras, tengan cuidado también ustedes, que ya aceptaron a Yeshua, ya se arrepintieron y aceptaron todo eso. Pero, nos dice él mismo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, dejando, o sea, todo tu pasado, todas las malas cosas, todo lo que te hizo tener tribulaciones, rebeldía, que te haya dañado, todas las personas, pecados que cometiste, todo lo malo y todo lo antepasado. Por eso se llama arrepentimiento. Las viejas cosas son hechas nuevas, porque las viejas pasaron. Entonces, ¿dónde queda la palabra? No está haciendo efecto en ti, entonces. Entonces nos dice, olvidando todo lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. ¿A qué? A nuestro futuro.
Si nosotros nos vamos a quedar en lo de atrás, en lo que pasamos atrás, pues nunca vamos a poder quitar el pie de ese hoyo y seguirlo y poner hacia adelante del otro para avanzar. Tómate tú en cuenta que pusiste el pie que traes una ligadura. Tu pie fue amarrado a un cordón y estás amarrado de un árbol. Y ese pie sigue con el pie hacia atrás. ¿Por qué? Porque está amarrado de un árbol. No puede dar el paso para salir hacia adelante. Tu otro pie ya está adelante, pero necesitas el pie izquierdo, por ejemplo, para dar el siguiente paso y seguir caminando. Pero si esa ligadura, si esa atadura está agarrando tu pie para que tú no des el paso hacia adelante, por tú no dejar lo que es un pasado, pues no puedes seguir hacia la meta, no puedes seguir hacia adelante, no puedes seguir hacia la promesa. Si todavía tienes un pie en el pasado, no se puede avanzar, no puedes llegar, no puedes correr esa carrera, no puedes ir hacia adelante para llegar hacia una meta, hacia un propósito. ¿Por qué? Porque esa atadura te ata y no te deja dar el paso para seguir hacia adelante. Entonces, nos dice, prosigo a la meta, hacia el premio del supremo llamamiento de Elohim. ¿En qué consiste eso? Bueno, Él nos da la enseñanza en este versículo, en el Mashiach, en Yeshua el Mashiach. Todo lo que hice, todo lo que pasó, al momento que yo acepto, tengo que dejar la carrera que llevaba antigua, las cosas que tenían sobre mí en la antigüedad, y ahora mis metas son nuevas. Ahora, mis metas ya no son las mismas de antes. Ya no era por lo que yo me esforzaba. ¿Por qué? Porque antes me esforzaba por mis propias fuerzas para alcanzar lo que a mí me gustaba, lo que a mi carne le gustaba, lo que a mi cuerpo le gustaba, o lo que me hacía feliz, hablando mundanamente. Tú tienes que buscar la felicidad todo el tiempo, eso no tiene nada malo, pero hablando mundanamente. Entonces, pero nos dice, prosigo a la meta hacia el premio supremo, hacia el premio del supremo llamamiento del Padre. ¿Y cuál es esa? Es la vida eterna, dejando todo lo viejo atrás y caminando, poniendo el pie en la línea para comenzar la carrera, para llegar hasta esa meta. Entonces, ¿a qué Pablo compara todo eso? Pablo, cuando se trata de estos temas, lo compara a las mismas personas que juegan en un atletismo para poder llegar hacia la meta y recibir algo que es de aquí de la tierra, algo que le dan un premio por haber llegado hacia esa meta. De igual manera, pues todo eso él lo compara con las cosas que están por venir, que son en el contexto de la creencia hacia el Padre a través de Yeshua, nuestro Mashiach. ¿Recuerda usted cuándo fue la última vez que corrió un camino ligeramente por más de 5 minutos? O sea, como si fuera hacia un propósito. Esos ejercicios pueden servirnos como indicadores del desarrollo y crecimiento de la misma espiritualidad del ser humano. De la misma manera que establecemos metas aquí en la tierra o antes que conocíamos a el Padre, teníamos una meta, cualquiera que haya sido su meta, cualquiera. Entonces, de la misma manera que usted antes tuvo una meta para seguir, una meta en su vida, también tenemos que establecer metas para el crecimiento espiritual del ser humano. Y esa meta, el propósito de poner una meta no es para que la veamos nada más de lejos y decir, pero pues está difícil alcanzarlo. Entonces, ¿dónde está tu fe? El propósito de que se ponga una meta es para que la persona, a través de su crecimiento espiritual, pueda alcanzarla, pueda obtener esa meta o ese regalo que hay al final de la travesía, al final de la carrera. Pero, ¿cómo podemos nosotros determinar o cómo se determinan esas metas? Bueno, tenemos que entender que la carrera, cuando nosotros comenzamos creyendo en el Padre Eterno y creyendo en Yeshua, solo el Eterno, por medio de su
tu Ruach HaKodesh, de su Espíritu Santo, puede darnos esa fuerza, puede darnos la mentalidad para que nosotros podamos seguir hacia adelante, y Él puede, a través de su Ruach HaKodesh, eliminar la mente de cada persona para que reconozca la necesidad de llegar hacia ese final, hacia esa meta, hacia ese regalo que se le da a aquella persona que llega hasta el final. Entonces, pues vamos a tener en mente uno de las palabras que el mismo Rab Shaul nos dice a nosotros, y cosas que nos enseña la Torá y también los mismos profetas, para que tengamos nosotros en mente unos de las cosas que nos ayuda a llegar hacia la meta espiritualmente, y podamos nosotros tener una respuesta a través de leer la Escritura, porque a través de ella nos enseñan a nosotros cómo poder seguir hacia adelante. Y también nos enseña a nosotros que por las fuerzas y por todo esto que no tiene que ver nada con el Todopoderoso, todo es pasajero. Solamente hay algo que puede ser eterno, y eso es la meta a la cual nosotros tenemos que llegar caminando el camino con fidelidad. Veamos nosotros los ejemplos que nos da Isaías 40, versículo 30 al 31. Nos dice: los muchos se fatigan y se cansan. Los muchos se fatigan y se cansan. Ahora, pone eso en el lado espiritual. Tú no caminas con tu propia voluntad, sino en la voluntad del Padre y con la ayuda del Padre. Estos hablando aquí, pues no van, hacia adelante con la ayuda del Padre, o para una carrera en la cual llega a su finalidad, que sea la vida eterna. Entonces nos da el ejemplo, nos dice: los muchachos se fatigan y se cansan. ¿Okay? Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que confían en el Todopoderoso renovarán sus fuerzas. Como las águilas echan nuevas plumas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, nos está diciendo que nosotros no tenemos que confiar en nuestras fuerzas, en nuestros presidentes, gobernadores, todo lo que hay a nuestro alrededor. Confiemos nosotros en el Padre Eterno, que cualquiera que sea la situación, va a ser su voluntad. En cualquier ocasión que usted se encuentre ahorita, siempre va a ser la voluntad del Padre, porque nadie puede hacer una cosa si el Padre no se lo permite. Entonces, usted confíe en el Padre. ¿Para qué? No para alcanzar una cosa terrenal, sino para alcanzar una cosa que sea para vida eterna, un premio que sea para vida eterna. Entonces, el Creador nos crió con la necesidad de renovar físicamente, espiritualmente nuestras fuerzas todos los días. Tenemos nosotros que tener la seguridad de que el Padre Eterno nos da las fuerzas todos los días para seguir hacia adelante. Entonces, esa es la seguridad que nosotros tenemos que tener para poder llegar hacia la meta, con las fuerzas que nos da nuestro Padre Celestial. Solamente con eso. De lo contrario, no podemos llegar a ningún lado. Entonces, ¿cuántas veces ustedes no se esforzaban en las cosas de afuera, en las cosas no espirituales, cuando ustedes servían a otros dioses y no al Todopoderoso? Hacían las cosas según les parecía a ustedes y según ustedes pensaban que eran buenas. Entonces, de las cuales nos hemos apartado para caminar en una carrera hacia lo eterno, hacia la eternidad. Una de las cosas nos da Rab Shaul ejemplo en el libro de Romanos 6, versículo 20 al 22. Nos dice: porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. ¿En cuál es la diferencia de hoy? Bueno, la hora que nosotros queremos alcanzar son para vida eterna. Ya no son aquellas
aquellas en las cuales nosotros caminábamos en el pecado y esclavos del pecado que eran para muerte, sino que para vida eterna. Sigue diciendo, mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Elohim, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, o sea, como finalidad. La palabra aquí como fin, pues se entiende de dos diferentes maneras. Fin terminado y fin como finalidad de alcanzar. Pero en este caso no podemos entenderla como un fin determinado, sino como una fin de poner de finalidad nuestro objetivo, nuestra meta. Entonces nos dice, tenéis por vuestro fruto la santificación y la finalidad, la vida eterna, como finalidad, la vida eterna. Eso es lo que nosotros estamos queriendo alcanzar, o la cual nosotros estamos queriendo llegar hacia la vida eterna. Entonces, las cosas especiales del Todopoderoso para su pueblo tienen la intención de enseñar acerca de perseverar, de la perseverancia, de perseverar, de seguir hacia adelante. El Eterno no solo busca de que su pueblo sea un pueblo obediente, quiere además la perseverancia, el perseguir, el seguir en esa fe, con esas fuerzas, con esa mentalidad de seguir hacia la meta. La perseverancia, porque está relacionada con la persistencia del hombre, o sea, con la finalidad del hombre de que decir, esto es en lo que yo me voy a poner y voy a ir a alcanzar esa meta. Y entiendo que esa meta viene con muchos problemas, pero nada me hará desmayar. Seguiré hacia adelante. Entonces, la persistencia del creyente generado en seguir esa carrera espiritual tiene que ver con que él tenga la fe en el Eterno y pida al Eterno la fuerza para poder seguir hacia adelante. A menos que estemos apercibidos y vigilantes, como nos dijo nuestro maestro Yeshua el Mesías, nos enfrentamos a peligros constantes, las cuales el Rab Shaul nos dice a nosotros, que tuvo muchas persecuciones, peligros, casi ya muerto lo dejaron una vez, desnudo, con hambre, y en todas esas cosas él estuvo envuelto, pero él tuvo perseverancia para seguir hacia adelante. Así que los pecados de este mundo amenazan al pueblo del Todopoderoso, haciendo que muchos olviden la palabra, el mensaje, las advertencias que dio Rab Shaul. En Primera de Pedro, por ejemplo, vemos unas palabras en Segunda de Pedro, Segunda de Kefa, Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Nos dice la Escritura: así que ustedes, amados, ya que saben esto de antemano, tengan cuidado. No vaya a ser que se desvíen por engaño. ¿Y qué es lo que está pasando por muchos? Por engaño o por no tener fuerzas, pues van descuidándose, van dejando la Biblia que se empolve, la van haciendo a un lado. Esa hermandad que seguían ya no es igual. Las acciones que tenían al principio ya no son las mismas. Le pasó el desamor, ya no son las mismas. Le pasó como a la iglesia, aquella que perdieron su primer amor, el momento que empezaron con la hermandad, con el entusiasmo, se perdió todo eso. Pues entonces aquí en 1 de Pedro 3, versículo 17 nos dice esos mismos. Así que ustedes, amados, ya que saben esto de antemano, tengan cuidado, alerta. No vayas a hacer que se desvíen por el engaño de los sin ley. ¿Qué cosa quiere decir de los sin ley? De los que no les sirven a la Torah, de los que no quieren la Torah. De aquellos que no tienen una ley, aquellos que dicen, la ley llegó hasta el Mesías y ya no existe allí. Pues si hasta allí existe, con toda razón cometen todo pecado, porque esa ley, según ellos, quedó hasta donde está el Mesías. Por eso se le llama aquellos, por el engaño de los sin ley, de los sin Torah. Entonces, sigue diciendo, y caigan de su firmeza, más bien crezcan en el favor y en el conocimiento de nuestro Maestro y Salvador, Yeshua HaMashiach. A Él sea gloria y hasta el día de la eternidad. Entonces, sigamos nosotros con la firmeza, siguiendo las palabras de Yeshua, de Rab Shaul, y aprendiendo de ellos, y no dejándonos convencer por aquellos que están sin ley, aquellos que rechazan la ley, porque van a terminar arrastrados todos aquellos que los escuchan, así como pasó con el pueblo de Israel cuando Balaam
trataba de que hubiera Barak y Balak hubiera tropiezo entre los israelitas, pues hubo un gran problema cuando los israelitas se desviaron y se fueron con las mujeres paganas y todo eso, y los desviaron del propósito. Entonces, Pedro nos dice aquí, tengan cuidado, porque aquellos que no sirven a la Torah pueden llevarlos a extraviar, pueden llevarlos fuera del camino. Puede ser cualquier cosa mientras tenga que ver con quebrantar los mandamientos del Padre Todopoderoso. Entonces, todos debemos atender al llamado a ser cuidadosos, o de lo contrario, tendríamos que sufrir las consecuencias por habernos desviado de la fe. Y sin fe, nuestro conocimiento espiritual jamás lograremos llegar a la perfección, a lo perfecto. Así como perseveramos hasta alcanzar nuestras metas a lo largo de cuando nosotros pues no servíamos al Todopoderoso. Nosotros luchábamos, peleábamos para llegar hacia adelante. Entonces, necesitamos nosotros también tener esa necesidad de crecer espiritualmente hasta alcanzar el premio espiritual. El premio que es, en este caso, nosotros pues llegar al nivel espiritual más alto. ¿Para qué? Para comenzar, para seguir corriendo la carrera y llegar hasta esa meta. Entonces, la carrera que tenemos nosotros por delante y por seguir como segundo paso, pues sería un gran ejemplo que nos da a nosotros. Vamos a la Torah en el libro de Bereshit, de Génesis 19, versículo 17 hasta el 26. ¿Qué lección podemos aprender de la acción negativa de la mujer de Lot por no seguir las instrucciones de los mensajeros? De los mensajeros que se nos dice en la Reina Valera 1960 como ángeles, lo cual es pues correctamente el nombre, pues son mensajeros. ¿Por qué? Porque son los mensajeros del Todopoderoso, y lo que ellos hacían era llevar un mensaje a Lot y a su familia. Entonces, ¿qué mensaje podemos nosotros obtener de esta situación que llevó a cabo en los tiempos de Lot, cuando los mensajeros fueron y le dijeron a ellos, sálganse de este lugar, pero hagan las cosas como se las estamos diciendo? Sigan las instrucciones que nosotros les vamos a decir. Y para eso pues vamos a leer un poquito de Génesis, de Bereshit, lo que nos enseña la Torah, del versículo 17 al 26. Esta es una enseñanza en la cual nos tiene que dar a nosotros un ejemplo para no cometer los mismos errores y seguir nuestra vida hacia la meta. Nos dice, y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires atrás, no mires tras de ti. Es uno de los grandes mensajes que tenemos que captar. No mires tras ti, o sea, todo tu pasado, todas las cosas que fueron antes, déjalas para que no pases este problema. Déjalas para que no te conviertas en una estatua. Y en una estatua, pues de ahí ya no hay renovación. Todo aquello que dejaste, todo aquello viejo, todo aquello que tú quisiste traer contigo, quisiste otra vez traerlo para tu vida, te va a seguir y vas a quedar como quedó la mujer de Lot, con una estatua y con todo eso sobre ella. Entonces, nos dice, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, no pares en toda este caminar, no pares, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo, no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora he hablado vuestro siervo, he hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos y habéis agradecido nuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para ir allá, la cual es pequeña. Déjenme escapar ahora allá. No es pequeña y salvaré mi vida. Y le respondió, he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate a ella, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado ahí. Recuerda, una vez que nosotros tomamos, vamos a hacer como
las personas que andan sembrando en la tierra, una vez que nosotros tomemos el arado, no podemos quitar la mano de él. No podemos dejarlo. ¿Por qué? Porque si hemos comenzado una carrera, si hemos comenzado la línea, tenemos que seguir hasta llegar el surco, hasta terminar el surco. ¿Por qué se da mucho ejemplo el arado? Bueno, el arado es cuando tú vas a arar, lo digo por mi propia experiencia. Cuando yo era niño me pusieron a arar la tierra. Y cuando nosotros poníamos la yunta y nosotros azotábamos los animales para que empezaran a caminar, si tú quitas la mano del arado, el arado se deladea y cae. Y muchas veces tiende a pasar que los animales se espantan y corren y te arrastran, porque tú tienes que ir agarrado del arado o te dejan detrás tirado. Y la línea la cual tú estás haciendo no es recta, ni siquiera se llega a hacer línea. Después se sale de la línea y va por encima de la tierra. Entonces nos dice, date prisa, escapa ya, porque nada puede hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Adonai hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre, fuego de parte de Adonai desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás y a espaldas de él y se volvió en estatua de sal. Cuidado y no te pase también a ti lo mismo por quererte estar apegado a las cosas que en vez de haberlas dejado atrás, aún las traes contigo. O querer otra vez desviarte del camino que has empezado a caminar y ahora te has salido del propósito, te has desviado y te vuelvas a convertir en una estatua de sal. ¿Qué lección es para ti? Bueno, otra vez la estatua de sal te enseña a que tú pues no puedes seguir hacia adelante, quedaste ya parado, quedaste tú puesto a exposición de lo que sea, porque ya no puedes seguir hacia adelante, quedaste sin vida y nunca alcanzaste esa meta, la cual el Eterno nos dio como promesa. Entonces, desde el punto de vista terrenal, en las Olimpiadas, en un equipo deportivo, la palabra meta indica el lugar o punto que determina una carrera de cualquier tipo, de cualquier cosa, que es lo que tiene enfrente y lo que se da al llegar al final de la meta. O sea, la finalidad de eso es llegar a la meta, obtener un premio, obtener una carrera. Entonces, en muchas de las ocasiones, por ejemplo, en nuestro castellano, el significado de esta palabra, según el diccionario Gran España Ilustrado, es el de término señalado de una carrera o una marca sobre la que fija la mirada, sobre lo que hay enfrente de ti. En la competencia, pues vemos nosotros quienes quieren llegar hasta ese lugar, saben que se exponen a todo. Por ejemplo, ¿quién empieza un juego que no caiga, que no se caiga, que no sea lastimado o que algo pase? Toda persona por cualquier cosa va expuesto a que si tú corres puedas caerte, otro te ponga una trampa, a que si tú juegas, por ejemplo, pues vayas a salir ileso hasta el final. Nadie te promete eso. Siempre va a haber algo que te quiera sacar del camino. Alguien que te quiera sacar de tu objetivo para que no alcances ese lugar hacia adelante. Entonces, nadie está excepto de cosas, lecciones corporales, riesgos para ti que eres el competidor, o riesgos que solamente riesgos que tú mismo por no saber caminar puede llegar a tropezarte y disminuya tu propósito y el lugar a lo que tú quieres llegar. Entonces, debemos reconocer seriamente que lo que nos dice Rab Shaul, de lo cual hemos leído al principio como ejemplo, para que insistamos en nuestra perseverancia, en la carta a los Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 2. Por tanto, nosotros también, siendo que tenemos a nuestro alrededor una nube tan grande de testigos, despojémonos de toda carga del pecado que tan fácilmente nos enreda y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante, puesta la mirada ¿en quién? En Yeshua, nuestro Mashiach, el autor y perfeccionador de nuestra fe. ¿Por qué?
Porque cuando el ser humano tambaleaba en su fe, y hablando eso de los fariseos y de los saduceos, él vino a aquellos que estaban perdiendo todo eso, que era la fe en la Torá, en el Padre, en los mismos líderes religiosos, y vino a fortalecer la fe de los más necesitados. ¿De quiénes? De los pobres y de aquellos que se sentían que no eran tomados en cuenta, ya sea por no tener escuela, ya sea por no permanecer a una rama de una congregación rabínica de nombre, de renombre. Él vino a ellos. ¿Para qué? Para fortalecer la fe de ellos. Entonces, tenemos por delante puesta la mirada ¿en quién? En aquel que nos vino a mostrar qué cosa es verdaderamente vivir conforme a la fe. El autor que perfecciona nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió en el madero, sin hacer caso de la vergüenza, y se ha sentado a la diestra ¿de quién? De Dios. ¿Por qué? Porque Él venció. Él venció, y el Padre que lo envió, cuando el Hijo regresó hacia Dios, pues Dios le permitió al Hijo que se sentara a su diestra. Así que esas son las mismas recompensas que nosotros queremos obtener cuando lleguemos hasta esa meta. Poder nosotros tener el privilegio de permanecer a esa, vamos a decir así, a ese mesón, a ese lugar, a ese grupo donde está nuestro Mashiach. Así como Él ahora pues está allá, permanece en el mismo lugar donde se encuentra la corte más grande del universo, sentado con el propio Padre. Entonces, la vida espiritual se compara con una carrera para llegar hacia el objetivo. Tenemos que despojarnos de toda carga del pecado, de todo lo que traemos en la mente y nos hace daño, de todo lo que aún nos jala para atrás como si fuéramos títeres, hablando de la persona que pues se ata a todo lo que pasó, sabiendo que el momento que nosotros llegamos, o del momento de pérdida, desde hoy en este día en adelante, poder seguir hacia adelante y dejar todo aquello que te jala para atrás. Te daba el ejemplo por eso, en cuando se le ata el pie a una persona y se jala para atrás, cae. ¿Por qué? Porque no puede desatarse de esa atadura que lleva en su pie. Entonces, estos son los obstáculos que nos imposibilitan o nos hacen más lentos para llegar hacia la meta. Así que como el corredor tiene que despojarse de todas sus cosas que no son aptas o no son hábiles para seguir esa carrera, nosotros tenemos también que despojarnos de toda ligadura, de todo pecado anterior, de todas malas experiencias que tuvimos anteriormente, y todo lo que nos estorba hacia una carrera espiritual que nos lleve a la perfección. La diferencia entre el corredor y nosotros es que él vuelve a recoger de nuevo aquellas ropas, porque se las pone otra vez para atrás. Entonces, agarra sus ropas, agarra sus pertenencias, sus zapatos y sus cosas que ellos tienen, o que ellos tenían desde un principio. Y nosotros en diferencia, nosotros nos despojamos de todas las ropas del pecado, de todas las cosas que nos estorban y que nos ataban, y las dejamos atrás para poder seguir hacia adelante y llegar hacia la meta. La Escritura es firme al señalar que el creyente debe echar a un lado todo lo que le estorbe llegar a la meta. Para lograr, nuestra mirada debe estar puesta en nuestro Maestro, Yeshua HaMashiach. ¿Para qué? Para poder llegar a obtener la meta. ¿Y cuál es esa meta? Filipenses 3, versículo 18 al 19, nos da a nosotros un gran ejemplo, y nos dice a nosotros qué cosa es lo que el ser humano pues puede obtener. ¿Qué cosa es lo que el ser humano puede obtener? Pues puede obtener, nos dice claramente, la corona
de la vida. La meta. ¿Qué cosa es lo que hay para nosotros como regalo? Es la corona de la vida. Por ejemplo, si leemos el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 12, nos dice a nosotros: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que haya sido aprobado recibirá la corona de la vida. ¿Y cuál es esa corona de la vida? La vida eterna, la que el Señor nos ha prometido a todos nosotros. ¿A los que cuáles? A los que le aman. ¿Y cómo otra vez nosotros vemos que le amamos a Él? Guardando su palabra, guardando sus mandamientos. Entonces, veamos nosotros lo que esto se puede significar para nosotros. La lealtad de nosotros hacia nuestro Padre y a su amado Hijo Yeshua HaMashiach, pues nos da a nosotros como recompensa la corona de la vida eterna. Entonces, la ilustración de disciplina y autosacrificio que presenta Rav Shaul, o las cosas que le pasaron a él y los fieles en Corinto, debe ser analizada como una orientación efectiva en el desarrollo espiritual del creyente. Entonces, 1 Corintios 9, versículo 24 al 25. ¿No saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno lleva el premio? Corran de tal manera que lo obtengan, y todo el que lucha se disciplina en todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible. Nosotros, en cambio, para una incorruptible, para una que es toda una eternidad o la vida eterna. Si la organización de las personas aquí en la tierra corren para obtener algo que saben que va a ser solamente temporal, se esfuerzan para correr y poder obtener este beneficio, cuanto más nosotros tenemos que perseverar, tener una perseverancia para nosotros poder llegar hacia adelante. Rav Shaul pues pone como ejemplo la perseverancia a través del deporte, más lo que es el sabio consejo, más lo que él te quiere decir, Rav Shaul, al reconocer que se requiere un orden disciplinario y un esfuerzo espiritual para poder llegar hacia la meta. Ahora, ¿por qué agarra él y te pone el ejemplo de un atleta? Porque tiene que tener una disciplina para poder poner su pie en ese lugar y comenzar la carrera y poder seguir hacia adelante. Entonces, nosotros de la misma manera tenemos nosotros que poner un pie, pero con una mentalidad, con una disciplina, para que nosotros podamos llegar hasta esa meta. Entonces, los competidores de antes vivían una vida de ejercicio continuo, rígida, autodisciplina, la cual también nosotros tenemos que tener. Por eso tenemos la escritura. Por eso el padre en la Torah menciona: todo padre de familia tiene como mandamiento escribirse la Torah, llevarla, enseñarla a su familia. ¿Para qué? Para que se obtenga una disciplina diariamente. Entonces, para que se abstenían de todo lo que pudiera debilitar o engordar el cuerpo. Nosotros no tenemos que obtener de todo lo que te pueda causar ser estorbo, que es el pecado. Todo lo que no te lleva para vida eterna, todo lo que no hay un beneficio para vida eterna. Y tratar de obtener algo que te ayude a seguir hacia adelante, que te dé fuerzas. Todo lo que te pueda ayudar para seguir hacia adelante, solamente espiritualmente. ¿Se abstiene usted de la comida, basura o chatarra, sabiendo que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Bueno, es una de las cosas que probablemente, si nosotros ponemos atención a lo que leemos nosotros y escuchamos a los de Sin Ley, nos dicen: nada de eso es malo, nada de eso te va a hacer como maleficio a tu cuerpo. Bueno, mi cuerpo es el templo del Ruach HaKodesh. Y si el Ruach HaKodesh no habita en mi cuerpo, ¿cómo yo pudiera correr esa carrera para llegar a obtener la corona de la vida? No puedo hacerlo si no me mantengo firme, si no mantengo las cosas con una disciplina, con un orden para poder seguir hacia adelante. Entonces, certeza de dirección. Por eso nos dice: yo corro así como a ciegas, corriendo sin saber a dónde ir, pero hacia adelante tenemos nosotros nuestra carrera, tenemos en el final de la carrera la promesa de la vida, la promesa que es la corona.
Nuestra carrera espiritual reclama saber qué y por qué lo hacemos. Tenemos que disciplinar nosotros espiritualmente con la seguridad de que entendamos cuál es nuestro objetivo, cuál es nuestra meta. Está definida usted, su carrera, sabe por lo que está corriendo y sabe cómo se está preparando para seguir esa carrera espiritual. Esa pregunta que usted se debe de hacer y con las mismas palabras que ya hemos nosotros dado como ejemplo, tomarlas para ver en qué parte no me estoy preparando para seguir con esta carrera. Nosotros ya hemos puesto el pie en el surco, en la raya, en el arado. No podemos soltarlo, tenemos que seguir hacia adelante. Entonces, un consecuente dominio propio de la persona tenemos que poner como ejercicio, como dominio propio. El saber cómo manejar, cómo disciplinar nuestro propio yo, nuestro propio ser, nosotros mismos. ¿Para qué? Para poder estar preparados, no desatendernos de adorar, de orar, de aprender Torah, de aprender la Escritura, de nosotros pedir al Padre fortaleza, de seguir nosotros pudiendo, que sigamos nosotros hacia adelante, obteniendo la fuerza, la ayuda del Padre eterno, y para que nosotros podamos seguir hacia adelante y no desmayar y llegar nosotros hacia la promesa, hacia la vida eterna. Entonces, llegando a la meta es algo que nos espera solamente si nosotros no fallamos. Vamos a ver qué nos dice la carta de segunda a Timoteo, capítulo 2, versículo 5 y 6. Nos dice y nos da unos consejos, esta carta, de la cual por eso vamos a dar mención, y nos ayuda a entender qué cosa es lo que nuestro Mashiach nos enseña, vamos a decir así, lo que a través de sus discípulos nos dejaron a nosotros como ejemplo. ¿Por qué? Bueno, primeramente porque ellos ya pasaron por todo esto. Ellos ya pasaron por todas esas pruebas, pasaron por persecuciones, pasaron por hambres y desmayos, como lo decíamos a un principio, y todas estas pruebas nosotros las encontramos en el libro de los Hechos. Las encontramos en el libro de los Hechos y ahí se nos da a nosotros el ejemplo de todo lo que ellos pasaron. Vamos a leer desde el principio para que pues todos nosotros sigamos lo que nos dice segunda de Timoteo capítulo 2 hacia adelante. Nos enseña a nosotros palabras y nos enseña a nosotros que tenemos que tener una preparación. Nos dice la carta, capítulo 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en el Mashiach Yeshua. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como un buen soldado de Yeshua. ¿Quién te dijo que este camino va a ser fácil? Pero también te dice como buen soldado. Todos sabemos lo que es un soldado. Todos sabemos lo que es un soldado de un ejército y qué coge lo que hace. Todos sabemos eso. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida o del mundo a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Así que nosotros haciendo trampas tampoco podemos llegar a obtener la vida eterna, llegar al reino de los cielos con trampa o tratando de aparentar que somos nosotros creyentes si no hacemos las cosas bien. Ahí nos está diciendo, no es coronado, sino lucha legítimamente. Así que, ¿qué nos enseña a nosotros eso? Que tenemos que seguir la palabra tal y como es, no adulterada. Versículo 6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Versículo 7. Considera lo que digo.
y el Señor te dé entendimiento en todo. Así que nos está diciendo aquí, ¿tiene algún beneficio razonable comentar lo que se dice en Timoteo 2, versículo, en 2 Timoteo, versículo 2, 5, 6? Sí, mucho, nos da mucha enseñanza. En la carta vemos nosotros a Timoteo y que Shaul se revela como un atleta y pronto terminará su carrera, su propósito. A la vez presenta algunos de los conceptos fundamentales desarrollados en lo largo de su existencia como atleta, pues en la vida espiritual, obviamente. Entonces, y los vierte y los enseña en elegancia y claridad para beneficio ¿de quién? De el hermano Timoteo. Él destaca y analiza los valores fundamentales de la carrera espiritual, de los cuales, sin los cuales es imposible llegar a la meta. Es imposible llegar hacia el propósito, hacia donde nosotros tenemos que correr. Sería imposible. Si no nosotros caminamos legítimamente. Legítimamente. Entonces, dice, porque yo ya estoy a punto de ser ofrecido en sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera, 2 Timoteo 4, versículos 6 al 8. He guardado la fe. Ya Pablo, ahora sí que despidiéndose y entendiendo que él pasó por todas estas cosas a las cuales nosotros también pasaremos, porque no somos mejores que él. Por lo demás me está reservada la corona de la justicia, la cual me dará el Maestro, el juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que han amado su venida, a todos los que esperamos que Él regrese. Y para que tú esperes a alguien que regresa, pues necesitas estar preparado. Si tú estás esperando que alguien llegue a tu casa o llegue a donde tú estás, es porque estás preparado para recibirlo. Entonces, Él nos dice a nosotros, como habíamos leído hace rato en Santiago 1:12, Él nos dará lo que ha prometido. ¿Qué cosa? La corona de la vida. Primera de Pedro 5:4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmerecible de gloria. Otra vez en Revelaciones 3, versículo 11. Vengo pronto, retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Para que nadie tome tu corona. Apocalipsis 4, versículo 4. Alrededor del trono había 24 ancianos sentados en los tronos y 24 ancianos vestidos de las ropas blancas con coronas de oro en la cabeza. Entonces, todo esto, pues, representación de la congregación. Recibiremos nosotros aquella corona que es el regalo del atleta espiritual que corrió su carrera esperando aquella promesa que es la vida eterna. Así que todos ustedes, queridos hermanos, que han puesto su decisión, que han puesto su fe en el Padre, en su amado Hijo Yeshua, y han decidido seguir la carrera que es la que Él nos enseñó, caminar en obediencia, con firmeza, con fuerza, y hemos decidido dejar todo lo viejo, todo lo pasado, despojarnos de todo aquello que nos ataba, aquellas ligaduras que nos tenían nosotros, y hemos puesto nuestro pie en la línea para correr la carrera. Pablo mismo nos exhorta a nosotros que no quitemos el pie de esa línea, que no nos vayamos siguiendo a los sin ley, que no seamos desviados por aquellos que no le sirven al Señor fielmente, sino que sigamos hacia adelante. No deje que su fe se flaquee, no deje que su fe perezca, no deje que su fe sea extraviada y que sea hecha menos por causa de aquellas personas que son sin ley o por las cosas terrenales. Sigamos hacia adelante y tengamos la fe en aquel único que tiene el control de todo a través de nuestro Maestro Yeshua HaMashiach. Que el Eterno los llene a todos de bendiciones y que le dé fuerzas a todos y a nosotros mismos para poder seguir hacia adelante peleando la buena batalla hacia la finalidad que es la meta, la corona de la vida que nos reserva, nos dice la Escritura, que nos reserva nuestro Maestro a todos los que le amamos y a todos los que Él ama, como
le hemos mostrado todo esto solamente caminando, guardando su palabra, guardando su Torah. Que el Eterno los bendiga a todos ustedes. Los esperamos en el siguiente Shabbat. Si el Eterno así nos lo permite. Shabbat Shalom.